Hola, ¿qué tal? A todos nuestros suscriptores. Vamos a hablar en este taller sobre un tema de mucho interés en toda la comunidad empresarial y en los asesores fiscales que atienden a esta comunidad empresarial. Y es precisamente el tema de la declaración del soplón o el sapo, como quieran ustedes decirlo, en delitos fiscales. Es decir, el criterio de oportunidad. Bien, este tema ha sido muy controvertido. Hemos pensado cuáles son los alcances de esa declaración, de algún testaferro, de algún prestanombres que haya sido imputado por delitos fiscales y a partir de esa coyuntura impute a otros beneficiarios finales, ya sea los verdaderos jefes de las empresas, ya sean los asesores fiscales, quienes realicen planeaciones fiscales muy agresivas. Entonces, en este taller vamos a analizar y vamos a estudiar este tema para que ustedes puedan tener más información y puedan tener una visión más amplia de los alcances de esta figura en materia penal. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a abordar en este taller? Vamos a hablar sobre el fundamento legal de la figura jurídica, algunos precedentes judiciales internacionales y nacionales, cómo aplica en la esfera nacional, a quién se le puede aplicar, los presupuestos legales para su aplicación, la fuerza probatoria que tiene esta declaración del soplón, la aplicación de un criterio de oportunidad a los contribuyentes directos, es decir, a los empresarios, cómo aplicaría el criterio de oportunidad en contra de asesores fiscales, es decir, quienes realicen las planeaciones fiscales, algo de casos mediáticos y casos prácticos. Con esta información ustedes van a tener una amplia visión de cómo funciona esta herramienta del proceso penal, esta figura del criterio de oportunidad. Bien, vamos a empezar. Primeramente quiero señalarles, quiero que nos enfoquemos y ahora sí que nos acentuemos en la esfera penal. Es decir, esta figura del criterio de oportunidad es una figura de orden penal, no de orden fiscal. A veces los empresarios creen que esto es una figura o una herramienta que se da dentro del ámbito fiscal, y no, esto es del ámbito totalmente penal. Es decir, cuando ya se haya iniciado una investigación en contra de alguien por algún delito fiscal. Y bien, ¿cuál es el fundamento legal de esta figura jurídica? Lo podemos ver en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dice lo siguiente. Me voy a permitir leer el artículo y dice en su artículo 256: casos en que operan los criterios de oportunidad. Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría o Fiscalías, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que en su caso se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima o ofendido. Bien, y entre todos los supuestos en donde aplica el criterio de oportunidad, vamos a enfocarnos en precisamente la fracción quinta, que es la que nos ocupa para este taller, que es precisamente cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer a juicio. Vamos a seguir dándole lectura para poder dar una explicación de este punto. Vemos aquí que dice el Código Nacional expresa una parte que pareciera contradictoria a lo que estamos hablando. Dice que no puede aplicarse el criterio de oportunidad en caso de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Pero bueno, en el siguiente párrafo señala que para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de Hacienda a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, es que únicamente podrá ser aplicada la fracción quinta, es decir, el soplón, soplar, declarar en contra de otro delincuente fiscal, siempre que esa información sea fidedigna, es decir, real, que sirva para poder perseguir a otro delincuente
fiscal más peligroso y que evidentemente se trate de que esa información coadyuve a llegar al beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño. Bien, vamos a explicar esta parte muy detalladamente. El criterio de oportunidad va a aplicar de la siguiente manera. Primero que nada, tiene que iniciar o tiene que existir una investigación. Es decir, tenemos que tener al testaferro o al prestanombres ya denunciado ante la Fiscalía de la Federación por algún delito fiscal. Sucede muy común. Vamos pensando que utilizamos un prestanombre en nuestras empresas y ellos aparecen como propietarios de las mismas. Pudiera imputarse de defraudación fiscal a este prestanombres. Entonces, ¿cuál va a ser la política criminal del Ministerio Público y por otra parte la política hacendaria de la Procuraduría Fiscal de la Federación? Va a decir, bueno, ¿de qué nos sirve imputar y llevar a la cárcel a este presunto delincuente fiscal, que es el prestanombres, si de cualquier manera no vamos a lograr que él pague la reparación del daño? Es decir, la omisión de las contribuciones, el impago de impuestos que no se realizaron, ya que pues evidentemente este prestanombres no es el propietario de las empresas, no es el que tiene el poder económico para pagar las contribuciones y los impuestos omitidos en contra de la hacienda pública. En ese sentido es que el Estado mexicano, por medio del Ministerio Público, pensó que debía iniciar o debía aplicarse este supuesto para efectos de obtener información. ¿De qué manera podemos lograr llegar al beneficiario final? Pues precisamente que este prestanombres nos informe quién es el dueño de la empresa, y a partir de ese momento, ya imputado, el prestanombre será que a partir de su declaración, fortalecida por documentos, por señalamientos, por ubicaciones de la empresa en donde opera la persona que utiliza a este delincuente fiscal como prestanombres, entre otros datos, va a poder la Fiscalía dar con el verdadero beneficiario final del delito fiscal, que es precisamente ese empresario que utiliza al prestanombres para efectos de que aparezca como propietario de sus empresas y pueda evadir mediante estrategias de planeación fiscal pues el pago de impuestos. Y por otra parte, lo mismo sucede con los asesores fiscales. También pudiera ser que algún empresario haya obtenido o haya adquirido los servicios de alguna firma de asesoría fiscal y de planeación fiscal. Y en ese sentido, si el Estado mexicano dice, a ver, empresario, no tenemos bronca contra ti, queremos llegar al asesor fiscal, a los asesores fiscales que están haciendo estas planeaciones fiscales a muchos contribuyentes y que está evidentemente teniendo como resultado pues, que se afecte al fisco federal mediante las planeaciones que le realizan a todos los clientes que tienen. Entonces, para eso es precisamente esta figura y así es como funciona. Espero que esta parte haya quedado explicada y que haya sido para ustedes didáctica. En ese sentido, esta es la finalidad y cómo aplica. Bien, entonces estamos hablando de una causa de excepción, ya que el criterio de oportunidad pareciera que no aplica a delitos fiscales, pero se aplica solamente en el caso en el que persiga al beneficiario final. ¿Quiénes son los beneficiarios finales? 1. Empresarios que utilizan a prestanombres. 2. Asesores fiscales que realicen planeaciones fiscales en contra de empresarios. Bien, ahora vamos a seguir con una parte ya un poco más práctica, un poco más de proceso penal, y es precisamente cómo funciona el criterio de oportunidad. Es decir,
Vamos a plantear un escenario y vamos a explicar cómo procedería ya en la vida real dentro de una investigación. Bien, vemos que en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es donde está regulado el criterio de oportunidad, señala que existe la necesidad de que la Procuraduría Fiscal de la Federación apruebe la aplicación de un criterio de oportunidad. Entonces, en este supuesto, se da una colisión entre dos conflictos competenciales, porque por una parte, el Ministerio Público es el único que puede solicitar el criterio de oportunidad, pero por otra parte, se ocupa la aprobación de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Bien, este último supuesto tiene que ver, obviamente, con la finalidad. Por una parte, en relación a la política hacendaria, y por otra parte, en la necesidad de la reparación del daño. Es importante señalar que el criterio de oportunidad no se puede otorgar al menos que se garantice la reparación del daño. En este supuesto, Procuraduría Fiscal de la Federación emite lineamientos para efectos de, ahora sí que, establecer las reglas para efectos de que ellos puedan dar el visto bueno a Fiscalía para efectos de que pueda aplicarse el criterio de oportunidad. Ahora bien, vamos pensando que Procuraduría Fiscal de la Federación, que es una autoridad administrativa perteneciente a Hacienda, quiere e impulsa para efectos de que sea aplicado el criterio de oportunidad, pero por otra parte, la Fiscalía no tiene esa finalidad o no quiere hacerlo. Vamos pensando, tenemos a un prestanombres y Hacienda lo que quiere es precisamente que se le aplique esta figura de criterio de oportunidad por medio de su declaración para llegar a una investigación más fortalecida en contra de un asesor fiscal que está realizando planeaciones fiscales agresivas. Vamos pensando eso. Pero el Ministerio Público dice, no, a mí no me interesa aplicar el criterio de oportunidad en contra de esta persona, porque lo que yo quiero es que también esta persona pague el prestanombres. Ahí pudiera resultar pues un poco contradictorio, porque pudiera pensar el Ministerio Público que la persona que hay que meter a la cárcel, la persona que hay que castigar es este prestanombres, pero en base a las investigaciones que tiene Hacienda puede considerar lo contrario, puede decir no, la verdad es solamente un prestanombres, hay que ir por ellos. Entonces, si pasa eso, lo que les puedo decir es lo siguiente: si el Ministerio Público no quiere o no aprueba un criterio de oportunidad, no puede darse. O sea, es decir, la Procuraduría Fiscal de la Federación no puede aplicar un criterio de oportunidad, no hay competencia para esos efectos. En ese sentido, tendríamos, el que tiene la última palabra es el Ministerio Público. Bien, era importante que les explicara esta parte para que pudieran entender más a detalle la aplicación dentro del proceso penal. Vamos a hablar un poco sobre cómo funciona. Es decir, solamente con la simple declaración del soplón del imputado por otro delito fiscal es suficiente para efectos de que se aplique el criterio de oportunidad, porque muchos empresarios pueden decir, ah, pues qué fácil, está imputado por defraudación fiscal, está en el bote, y va y dice que yo soy el responsable, que yo soy el dueño de las empresas y yo soy el que maquina todo, y con eso sale. No es tan sencillo. Recuerden que las reglas del proceso penal es de que la persona debe de entregar información veraz y confiable, no solamente con su simple declaración, sino que si aporta su declaración y está fortalecida por circunstancias fácticas, por documentos, por registros contables y financieros, por estado de cuenta bancario, por alguna otra dato de prueba que fortalezca su declaración, claro que puede tener esa declaración del acusado por delito fiscal, del prestanombres, puede tener peso. Sin embargo, si esta no se encuentra corroborada por más información, pues el Ministerio Público no le va a interesar que apoye en otra investigación y por ende pues no le va a ofrecer el criterio de oportunidad. Entonces no hay que preocuparnos tanto por eso, aunque mediáticamente vemos que sí pasa, pero bueno, parece que son más que nada estrategias políticas de tomar a una persona, en este caso por ejemplo el caso de Emilio Lozoya, que lo toman para efectos de que declare en contra de los ex políticos de la antigua administración, pero bueno, parece que tiene más tintes políticos que jurídicos, por lo que para efectos de entenderlo de manera meramente jurídica, pues hay que verlo de esta manera. Y ahora bien, ya que se tenga la información
y se tenga esta declaración del imputado, hay que comparecer a juicio. Es decir, este imputado puede comparecer a juicio, declarar, y ya hasta que haya pasado todo eso, es que el Ministerio Público le puede aplicar el criterio de oportunidad, y pues eso va a tener como consecuencia pues que salga libre, ¿no? Que se genere una sentencia absolutoria mediante un sobreseimiento o mediante un ejercicio de acción penal, dependiendo la etapa en la que se encuentre. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre precedentes judiciales. Quiero comentar lo siguiente: no existen hasta el momento precedentes judiciales ni nacionales ni internacionales en relación a un imputado que se le haya aplicado el criterio de oportunidad específicamente por delitos fiscales. Ello es porque esta reforma es relativamente nueva, por lo menos a nivel nacional. Nació a partir de la reforma en materia penal fiscal. Digo, el reformar el criterio de oportunidad para que aplique para estos efectos. El criterio de oportunidad existe desde el 2008, pero el impulso del Estado para efectos de que sea esta una vía para llegar a beneficiarios finales de delitos fiscales tiene poco que se ha impulsado y no ha habido precedentes judiciales. Pero vamos a hacer en este momento un estudio de algunos precedentes judiciales internacionales y algo de información nacional, para efectos más que nada de que puedan entender cómo aplicaría el criterio de oportunidad por delitos fiscales, y haremos una analogía para explicarles cómo funcionaría en el ámbito nacional. Bien, vamos a ver en este momento un poco sobre algo que ha pasado en Chile. Han aplicado el criterio de oportunidad en algunas ocasiones. Entonces vamos a estudiar estos puntos para poder tener mayor luz y entender cómo funciona esta figura. Bien, vamos viendo algo de precedentes internacionales. Vamos a verificar primeramente este supuesto. En Chile se dan atenuantes cuando se aplica el criterio de oportunidad, es decir, se reducen penas. En México se excluye totalmente. La aplicación de criterio de oportunidad no atenúa, excluye, elimina la acción penal, y eso pues tiene efectos absolutorios. Bien, vamos con lo mismo. El Ministerio Público sostiene acusación en contra del inculpado por el delito de homicidio calificado, reconociendo las atenuantes del artículo 11, número 6 y 9 del Código Penal, y sin perjudicarle ninguna agravante. Defensa sostiene atenuantes, es decir, los promueve los criterios de oportunidad a favor de su representado. Y en la sentencia precisamente señala que se acoge respecto al inculpado la atenuante del artículo, es decir, la aplicación del criterio de oportunidad, y la circunstancia atenuante contemplada en los numerales del 7 al 11 del Código Penal. Esto es, ya que señaló el juez en su sentencia que la colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, por encontrarse plenamente acreditado con el mérito de la declaración de los funcionarios policiales, quienes señalan que el atestado del inculpado permitió dar con el paradero del arma homicida y de las especies supuestamente sustraídas, cuya ubicación no se habría logrado de otra forma. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se le está otorgando el criterio de oportunidad a favor del inculpado, en este caso del acusado, porque él mismo en su declaración dijo dónde se encontraba el arma y otros objetos que ayudaron a conseguir esta sentencia por homicidio. Bien, ¿por qué hacemos la analogía en este caso? Claro que la declaración del imputado en este caso se vio corroborada por otras circunstancias fácticas. Su declaración tiene peso, ya que lo que dijo logró que se recabaran indicios en el lugar del hecho, en el lugar del hallazgo, y logró que se obtuviera una sentencia condenatoria. Bien, en el caso de los delitos fiscales, pudiera ser también esta una forma en la que pudiera ser aplicado el criterio. Vamos pensando, volvemos a lo mismo: el prestanombres otorga el nombre del verdadero dueño de las empresas,
otorga quiénes son sus familiares, las cuentas bancarias de sus familiares, bien, estados financieros con los que él cuente. Todo ello puede ayudar a fortalecer la acusación en contra del beneficiario final, el empresario. En ese sentido, pudiera aplicársele el criterio de oportunidad por delitos fiscales al prestanombres, quien pudiera estar vinculado por defraudación fiscal, por haber adquirido comprobantes digitales CFDIs que amparen operaciones simuladas, etc. Bien, entonces así es como funcionaría en este caso. Vamos a estudiar otro supuesto internacional y tratar de hacer la analogía con el ámbito nacional. ¿Va? Dice: el Ministerio Público acusa por la comisión de 3 delitos de hurto previstos en los artículos 446, 2 y 3 en relación con el 432 del Código Penal. Bien, en los considerandos 14 y 15 de la sentencia indica que beneficia al acusado la atenuante contemplada, es decir, se le aplica un criterio de oportunidad por haber realizado 6 depósitos bancarios por un total de 21.500 pesos para reparar el mal causado. Por otro lado, le asiste la atenuante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11 del Código Penal, que siendo invocada por la defensa en su alegato de clausura, resulta extemporánea conforme a lo dispuesto en los artículos 326 y 338 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el Tribunal de Oficio, y conforme al 345 del Código Penal, y habiéndose debatido por los intervinientes la minorante, se concede el beneficio, ya que el acusado colaboró en forma sustancial al esclarecimiento de los hechos. Bien, en el caso del procedimiento penal chileno se otorgó el criterio de oportunidad como atenuante porque pagó. Era un delito de hurto, un delito de robo, y en este caso el acusado aportó, reparó el daño causado, y por otra parte también ayudó al esclarecimiento de los hechos. ¿Qué pudiera pasar en delitos fiscales? Bien, en el caso de la fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, lo que se busca precisamente es que el beneficiario final pague los daños causados a la hacienda pública. Bien, pero pudiera darse la ocasión tal vez en que pudiera disponer el imputado directo, es decir, el prestanombres, el testaferro, de cantidades que se encuentran dentro de sus cuentas bancarias tal vez, pero que tienen que ver con la defraudación fiscal, con el impago de impuestos, y si éste entregara esa cantidad al fisco federal mediante una negociación con el Ministerio Público, también pudiera servir para fortalecer la negociación de un criterio de oportunidad. Eso encaminado con el esclarecimiento de los hechos. Entonces pudiera ser también un supuesto para efectos de que pueda aplicar el criterio de oportunidad en la esfera nacional. Y por último vamos a ver el siguiente ejemplo, el ejemplo número 3. Consta en la acusación del Ministerio Público por la comisión del delito de robo con fuerza en las cosas, en lugar destinado a la habitación. Bien, de igual forma se le aplica el criterio de oportunidad, ya que refiere que en todo momento se mostró dispuesto a colaborar con Carabineros, señalando y mostrando gráficamente la forma en que ingresó al inmueble y entregando los datos que permitieron individualizar a su copartícipe. Bien, en este caso se le otorgó el criterio de oportunidad a esta persona debido a que dio información del coimputado, así se le llama en el procedimiento penal mexicano, coimputado o coacusado. ¿Cómo pudiera aplicar en delitos fiscales en el ámbito nacional? De igual forma, tenemos al prestanombres, o por otra parte también tenemos al empresario contratante de planeaciones fiscales, y da información de quiénes son sus asesores fiscales, quiénes son el despacho fiscal que realiza esta planeación fiscal agresiva, y toda esa información va a ayudar a que pueda aplicarse el criterio de oportunidad. Bien, ¿cómo?
toda esa información tendrá que ser incorporada al proceso. Recuerden, en el caso, por ejemplo, del empresario que contrata planeación fiscal agresiva, esta persona, este empresario, tendría que estar imputado por un delito, acusado por un delito fiscal. Bien, y tendría que comparecer a juicio, tendría que aportar su información, sus datos, todo lo que tenga para llegar al beneficiario final, que en este caso sería el asesor fiscal o la empresa, la firma legal de consultoría fiscal. Bien, estos son algunos de los precedentes judiciales en materia internacional que nos sirven para poder dar luz y poder entender cómo aplica el criterio de oportunidad o cómo pudiera aplicar en delitos fiscales. Bien, ahora vamos a ver un poco de precedentes judiciales ya nacionales en relación al criterio de oportunidad. Recuerden que no tenemos un precedente exacto en base a delitos fiscales, pero vamos a utilizar lo que tenemos a la mano. Vamos pensando en el caso de Rosario Robles, que aunque no se trata de un delito fiscal, nos va a ayudar para entender más a detalle cómo funciona. Aquí estoy como lo prometí, dando la cara. Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, busca ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Fuentes allegadas a la exfuncionaria pública confirmaron a esta casa editorial que se encuentra en pláticas con la Fiscalía para obtener un criterio de oportunidad que le permita obtener beneficios en los procesos penales que tiene pendientes por el caso de la estafa maestra. Actualmente, Robles está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, acusación derivada del caso de desvíos millonarios en Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La Fiscalía General de la República tiene pendiente la ejecución de una orden de aprehensión. En este caso, Rosario Robles quiere que se le aplique un criterio de oportunidad, pero existe un pequeño problema. La autoridad del Ministerio Público señala que no tiene problema en aplicarlo, pero que primeramente tiene que garantizar el daño causado, que son millones de pesos, no recuerdo exactamente la cifra exacta, pero son millones de pesos. Ella nomás quiere ofrecer su declaración en contra de lo que ella dice son políticos corruptos o los que estaban detrás de la estafa maestra, y a partir de esa declaración obtener los beneficios en materia de criterio de oportunidad. Bien, por eso es que no se lo han otorgado. Igual sería en el caso de algún delito fiscal en donde se pretende otorgar la declaración, o que el imputado por algún delito fiscal quiera ofrecer su declaración en contra de otro delincuente fiscal, pero no aporte nada, no aporte más información que su misma declaración, evidentemente intentando simplemente obtener un beneficio, ya sea evitar la persecución penal o salir de la cárcel si ya está dentro de ella. Bien, entonces este sería un supuesto en materia de precedentes judiciales. Ahora bien, vamos a desglosar ahora cada uno de los elementos del criterio de oportunidad para poder entenderlo de mejor manera. Bien, vamos a hablar sobre los presupuestos legales para su aplicación. Volvemos a lo mismo, el artículo 156 establece en su fracción quinta que se otorgará el criterio de oportunidad para delincuentes fiscales cuando éste aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave. Bien, aquí tenemos ya dos elementos: información esencial y eficaz, y perseguir un delito más grave del que se le imputa, así como que se comprometa a comparecer en juicio. Y por otro lado, que esta información ayude para perseguir al beneficiario final del mismo delito, tomando en cuenta que este último será quien estará obligado a reparar el daño. Es lo que les comentaba: el beneficiario final, ya sea el empresario, ya sea el asesor fiscal, serán los que terminen pagando el perjuicio de la hacienda pública, que es un caso de excepción a las reglas del criterio de oportunidad, porque regularmente al que se le aplica el criterio de oportunidad es quien debe de pagar el daño causado. En este caso en lo particular lo paga la persona a la que se le esté imputando o a quien se esté declarando en contra. Bien,
Vamos al primer punto, presupuestos de aplicación del criterio de oportunidad. Primero, cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa. Bien, vamos a estudiar este elemento. Tiene que darse este supuesto, que el delito por el cual se vaya a dar información por parte del delincuente fiscal ya imputado sea más grave. Si es menos grave, pues no va a poder cumplirse con este supuesto. Bien, y vamos a utilizar esta tabla para efectos de que podamos entenderlo de manera más detallada. Vamos viendo, delito por el que está siendo el soplón acusado. Vamos pensando que está vinculado, procesado por el delito de defraudación fiscal establecido en el artículo 108, fracción tercera. Bien, por haber defraudado al fisco por una cantidad mayor a 2.898.490 pesos. El prestanombres está vinculado por ello. Y, por otra parte, el soplón quiere acusar, ahora sí que señalar al empresario, a quien dice que es el propietario de las empresas a las que él presta nombres, y también esta persona está acusada por lo mismo, por el delito de defraudación fiscal, por la fracción segunda, es decir, por una defraudación fiscal de 1.932.000 pesos, pero no mayor a 2.898.000. Aquí, ¿qué es lo que iba a pasar? Procedería el criterio de oportunidad, en este caso no, porque aunque el Ministerio Público o la Procuraduría Fiscal de la Federación quisiera investigar al empresario al cual está el soplón declarando en su contra, no aplicaría, ya que el monto de lo defraudado por el cual se está investigando al otro empresario es menor al monto o a la penalidad por la cual está sufriendo el soplón. Bien, el sapo. Entonces no aplicaría, porque no se cumpliría con el supuesto de que se trate de un delito más grave. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Número uno, el soplón está acusado por defraudación fiscal establecida en la fracción tercera, penalidad más alta, fraude mayor a 2.898.000. Y el otro empresario, quien dice ser el propietario de las empresas del sapo, está procesado, está siendo vinculado por la fracción segunda del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, es decir, una defraudación fiscal menor a 2.898.000. En ese sentido, no pudiera aplicarse un criterio de oportunidad a favor del soplón porque él está siendo acusado por un delito más grave. Bien, pero vamos utilizando otro supuesto. Vamos pensando que el sapo está acusado por defraudación fiscal y por lavado de dinero, y el empresario o el asesor fiscal está siendo procesado por defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. En este supuesto sí pudiera aplicar el criterio de oportunidad a favor del soplón. Vamos pensando que en este caso el soplón es el empresario que obtuvo o que contrató una planeación fiscal con una firma legal de asesores fiscales. Bien, entonces estos asesores fiscales se están investigando por, aparte de defraudación fiscal, lavado y delincuencia organizada, porque son más de 3, son 4 o 5 socios, y entre todos ellos se unen para generar planeaciones fiscales y ahora sí que descalabrar al fisco federal, de la hacienda pública. En ese sentido, aquí sí pudiera aplicar el criterio de oportunidad. Bien, porque evidentemente al sumarse el delito de delincuencia organizada y siguiendo la regla del concurso de delitos, la pena aumenta y por ello se considera que es un delito más grave. Bien, entonces en ese sentido es como aplica. Vámonos ahora a un delito también muy común, el de las factureras. El soplón está siendo procesado por el delito establecido en el artículo 113 bis. Factureras le llamo yo, ¿va? Y el soplón quiere señalar
a otra persona, vuelvo a lo mismo, al empresario o al que cometió el delito fiscal más grave por defraudación fiscal en la fracción tercera, ya que la pena es de 3 a 9 años. Entonces aquí también pudiera aplicar, es decir, si el soplón está acusado por emitir facturas falsas o facturas que emitan o que amparen operaciones inexistentes y se pretende, por otra parte, el empresario que utiliza al prestanombres está siendo acusado por una defraudación fiscal, fracción tercera, que ampara o que establece la pena de 3 a 9 años, ahí sí aplicaría el criterio de oportunidad a favor del soplón, ya que aunque parece que es la misma pena máxima, la pena mínima difiere. Entonces aquí se tomaría pues, que se trata de una pena más grave, y por otra parte también el tema de la reparación del daño, que es parte de la pena. En la defraudación fiscal pues estuviéramos también atendiendo una reparación del daño más alta que atender, y con ello pues pudiera aplicar el criterio de oportunidad a favor del soplón. Vamos con el siguiente punto. El soplón, el sapo, se tiene que comprometer a comparecer en juicio. Para efectos de que pueda ser aplicado el criterio de oportunidad, no solo es necesario que el soplón, el acusado del delito fiscal, vaya al Ministerio Público y presente su declaración, es necesario que vaya a juicio oral, como se le conoce, para efectos de que pueda ser valorada su declaración. Bien, solamente después de eso es cuando va a poder aplicarse el criterio de oportunidad. Esto vaya su lógica en base a que el procedimiento penal funciona de esa manera. Es distinto a algunos otros procesos. La manera en que la declaración del sapo, del acusado por delito fiscal, puede ser valorada es hasta el momento en el cual vaya a juicio, se encuentre frente al tribunal de enjuiciamiento, valore su declaración, valore la información que incorpora por medio de su declaración, y solamente después de ello es que pudiera aplicarse el criterio de oportunidad. Bien, así es como funciona dentro del proceso penal este supuesto. Vamos pensando que se consiga una sentencia absolutoria, pero que el acusado, el sapo, haya cumplido con su parte, es decir, haya ido a juicio, haya rendido su declaración y haya hecho el trato que pactó con el Ministerio Público, y que éste le haya, ahora sí que he dicho que al momento de que todo esto se haya cumplido, pues el criterio de oportunidad se aplicará en su favor. Se aplica si se obtiene una sentencia absolutoria, digo, en este caso a favor del beneficiario final, pues la respuesta debería ser que sí, porque cumplió con su parte el sapo, el delincuente fiscal. Le digo sapo para que pueda ser más entendible para todos nosotros. Bien, obviamente que aquí pues iba a haber una falla en la procuración de justicia tal vez, o algo, porque pues Hacienda no iba a recabar los impuestos que ellos dicen debieron haber obtenido. Pero bueno, probablemente dentro de la defensa se desprende eso, pues que en realidad nunca hubo impuestos que cubrir, porque también es cierto que a veces se obtienen o se generan acusaciones muy por fuera de los derechos humanos y de la realidad. Bien, vamos a seguir. El fundamento legal es el 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el deber de testificar de toda persona, en este caso también sería del delincuente fiscal, del SAP, en contra del beneficiario final. Bien, por último, que haya previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, para efectos de que pueda ponerse en la mesa la aplicación del criterio de oportunidad, Procuraduría Fiscal de la Federación tiene que tener o tiene que aprobar la aplicación del mismo. Vuelvo a lo mismo, es una causa de excepción. Si Procuraduría Fiscal de la Federación no aceptara que aplicara el criterio de oportunidad bajo este rubro, que es la fracción quinta del 256, aportar información esencial que ayude a llegar al beneficiario final del delito,
asesores fiscales, empresarios que utilizan prestanombres, pues no va a proceder el criterio de oportunidad. Bien, volvemos ahora sí al último de los puntos, que también ayude a la persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño. Bien, para ello tenemos que atender lo que dice el acuerdo A/099/17, por el que se establecen los criterios generales para la aplicación de los criterios de oportunidad. Bien, dice lo mismo. Artículo 7. Para la aplicación de un criterio de oportunidad, cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer, el Ministerio Público de la Federación podrá aplicar criterio de oportunidad siempre que se cumpla con lo siguiente. Son simplemente los mismos puntos que coadyuven la investigación y persecución del otro hecho por el que está siendo acusado el beneficiario final, que coadyuve la investigación y persecución del delito, en lo cual se tomarán en cuenta que el imputado haya generado una menor afectación al bien jurídico tutelado. Volvemos a lo mismo, que el SAPO, que el prestanombres, pues evidentemente esté cometiendo un delito menos grave que el delito por el cual se está investigando al beneficiario final. ¿Va? Que el imputado haya tenido un grado de participación menor, se trata de lo mismo. La punibilidad que merezca la conducta del imputado se encuentre atenuada respecto de la pena aplicable a la conducta de los otros imputados, y que la pena que corresponde a la conducta de los otros imputados se encuentre agravada respecto a la pena que merezca la conducta de quien aporta la información. Bien, estos son los lineamientos que vienen encaminados o que debe de tomar en cuenta la Fiscalía para aplicar el criterio de oportunidad a favor de delincuentes fiscales, de prestanombres, de SAPOS. Bueno, les vamos a dejar aquí este video en donde explicamos de manera más didáctica cómo funciona esta figura del criterio de oportunidad. Espero lo disfruten. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, empresarios, asesores fiscales? Primero que nada, les agradezco que tengan el tiempo para mirar este pequeño video, esta pequeña introducción del taller que vamos a ofrecer para ustedes, que trata precisamente del peso que tiene la declaración del soplón, del SAPO, en delitos fiscales, es decir, el criterio de oportunidad en materia penal. Y para ello vamos a hacer un análisis sobre la procedencia de este criterio de oportunidad, para efectos de que ustedes puedan analizar un poco del contenido que va a llevar a cabo este taller. Vamos a ver la pantalla para que puedan verlo. Bien, es bien importante poder entender en qué supuestos procede el criterio de oportunidad por delitos fiscales. La fracción quinta del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales está diseñada para que el contribuyente declare en contra del beneficiario final. Y el beneficiario final van a ser dos personas primordialmente. El primero de ellos es el empresario que utiliza a un testaferro, que es decir, a otra persona para que aparezca como dueño de sus empresas. Entonces, el beneficiario de los delitos fiscales y en lo particular de la defraudación fiscal, que va a ser el ejemplo que vamos a ver en este momento, pues va a ser precisamente el empresario. Y otra de ellos puede ser inclusive los asesores fiscales, quienes apoyan a empresarios con planeaciones fiscales agresivas para efectos de apoyar a estos empresarios y que ellos puedan ahora sí que erosionar la base gravable mediante estas planeaciones. Entonces vamos a hacer una explicación detallada de estos puntos para que ustedes puedan tener un poco más de luz y puedan entender a detalle cómo funciona en el procedimiento penal esta figura del criterio de oportunidad en razón a los soplones. Bien, primero que nada, para que pueda dar este supuesto, tiene que existir un imputado. Es decir, el soplón primeramente tiene que estar ya procesado por un delito fiscal. Vamos pensando, un ejemplo, el testaferro, la persona que utiliza el empresario para que aparezca como dueño de sus empresas, es quien es ahora sí que querellado y se presenta la querella por defraudación fiscal ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía de la Federación. En ese supuesto, lo primero que pasa es que se encuentra
al momento de que se presente la querella, nos encontramos en investigación inicial. Desde este momento, es decir, desde que se presenta la querella, puede aplicarse el criterio de oportunidad. Sin embargo, el Ministerio Público no la va a aplicar en este momento, muy seguramente, ya que es poco los beneficios que le puede otorgar el Ministerio Público al testaferro, que ahora es imputado por delitos fiscales, ya que en este caso todavía no hay consecuencias graves para el testaferro, ya que todavía no ha sido vinculado a un proceso, todavía no se encuentra en prisión preventiva, todavía no hay una cantidad de dinero a reparar a favor del fisco. Es por ello que el Ministerio Público seguramente empezará a tratar sobre esta figura, ya que el testaferro, que ahora es imputado por delitos fiscales, sea vinculado a proceso. Entonces es importante diferenciar esta parte para poder entender cuál es el momento. Entonces el momento para poder aplicar este criterio de oportunidad, y en donde el fiscal de la Federación seguramente lo hará, es después de vinculado a proceso. Ahora vamos a hablar un poco sobre los requisitos para efectos de que sea aplicado el criterio de oportunidad. Bien, para que sea aplicado se tienen que dar un par de requisitos. Bien, aquí podemos verlo en nuestro cuadro. Primer punto, se tiene que aportar información. Bien, esta información que tiene que aportar, poniendo como ejemplo de nueva cuenta el testaferro, tiene que ser información fidedigna. ¿Qué quiere decir? No solamente su declaración aislada, es decir, que se presenta ante el Ministerio Público y tal vez para eludir o para efectos de querer que se arregle su asunto, su investigación, vaya y diga al Ministerio Público: ¿sabe qué? Ministerio Público, yo solamente soy el testaferro, soy el prestanombres del empresario X, y él es el que me da todas las instrucciones. Esa información o esa declaración aislada, sin documentos, sin contratos, sin información financiera o información fuerte que pueda ahora sí que corroborar este dicho, no tendrá ningún valor ante el Ministerio Público, toda vez que esa simple declaración no va a fortalecer una posible investigación en contra del beneficiario final, que estamos hablando, que es en este caso el empresario que utiliza el prestanombres. Bien, entonces va a ser de suma importancia, y el Ministerio Público solamente va a buscar darle ese beneficio a esta persona imputada en caso de que cuente con información fuerte, sólida, que pueda entregársela y otorgársela al Ministerio Público. Bien, entonces ese es el primer punto que tiene que darse para efectos de que pueda aplicarse el criterio de oportunidad. Número 2, que el delito sea más grave. ¿Qué es lo que puede pasar en este caso? Vamos suponiendo que el prestanombres está acusado por defraudación fiscal en lo que establece la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que es una defraudación fiscal mayor a aproximadamente 6,5 millones de pesos. Entonces aquí está el detalle. La información que tiene que aportar tiene que ser para poder investigar un delito más grave, es decir, que el beneficiario final esté cometiendo un delito más grave, y la gravedad del ilícito se puede dar por muchos supuestos. El primero de ellos, pues evidentemente va a ser por la cantidad de lo defraudado. Bien, que aunque la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación es la última fracción que establece penalidades máximas, también es cierto que la reparación del daño que puede ahora sí que recabarse a favor del fisco o recuperarse a favor del fisco también establece la gravedad. Pero bien, ahora con la reforma penal fiscal que acaba de entrar en vigor desde el 1 de enero del 2020, en muchas de las ocasiones pueden darse tipos penales adicionales a la defraudación fiscal por parte de los beneficiarios finales, como pudiera ser inclusive el lavado de dinero o la delincuencia organizada. Ahora se está buscando imputar a los factureros, por ejemplo, por estos 3 delitos. Entonces, aquí evidentemente por la penalidad conjunta que se suma en estos 3 delitos por medio de concurso de delitos, es que también se cumple con este requisito para efectos de que el delito que se puede imputar al posible beneficiario final sea precisamente más grave que el que se le pretende imponer al testaferro, que se le puede imponer al prestanombres. Entonces se tienen que cumplir estos requisitos para efectos de poder acreditar este punto. Y aquí vamos a utilizar también tenemos una calculadora de delitos fiscales que también se las vamos a poner aquí a la vista para que ustedes puedan analizar también estos puntos que les señalo. Bien, vuelvo a repetir: defraudación fiscal, fracción tercera, es el delito que se le pretende imponer al prestanombres, al testaferro. Y evidentemente, en caso de que se dé la defraudación fiscal, el lavado de dinero y la delincuencia organizada, pues vuelve una acusación más grave.
que pudiera dar origen y que pudiera dar sentido el hecho de que se imponga, de que pudiera proceder este beneficio, porque tengo que mencionarlo. La aplicación de un criterio de oportunidad es una facultad potestativa del Ministerio Público, el cual es un beneficio para esta persona, al soplón, que va a declarar en contra, pues muy seguramente pudiera ser de su patrón. Y la otra, coadyuvar a llegar al beneficiario final. En este caso, vuelvo a referir, y como ha sido el ejemplo en este supuesto, es el testaferro o inclusive pudiera ser el creador de planeaciones fiscales, Volvemos, dos tipos de personas a investigar. ¿Quién es el beneficiario final? En este caso serán o el asesor jurídico, el asesor fiscal, algún contribuyente, es decir, el asesor fiscal que venda sus servicios de planeación fiscal agresiva en contra del empresario, o pudiera ser también el mismo contribuyente, el mismo empresario que utiliza un prestanombres para que aparezca como propietario de sus empresas. Esos son los dos supuestos en los que seguramente pudiera aplicarse un criterio de oportunidad para llegar a estas personas. Primero, los supuestos: si queremos llegar al contribuyente que utiliza planeación fiscal, se va a, ahora sí que, aplicar un criterio de oportunidad a favor del testaferro, del prestanombres. Y si se quisiera llegar a los asesores fiscales que generan planeaciones agresivas para muchos contribuyentes, pues seguramente se va a utilizar a aplicar criterios de oportunidad, ahora sí que a favor de sus clientes, que son los contribuyentes que soliciten los servicios de planeación fiscal. Entonces serían los dos supuestos en los que pudiera aplicar esta figura del criterio de oportunidad. Ahora bien, cumpliéndose estos tres supuestos, ¿qué es lo que sigue? Bien, tenemos a la persona, está procesada por un delito fiscal, ya sea el prestanombres, ya sea el empresario, para llegar con la empresa proveedora de asesoría fiscal, para llegar con el empresario que utiliza los servicios. Primero que nada, al verificar que esta persona cumpla con estos requisitos, pues también la persona debe querer declarar. Seguramente, estando ya dentro de un proceso penal, y más si se encuentra en prisión preventiva, pues va a aceptar declarar en contra de estas personas. Ahora bien, vamos estableciendo un supuesto. ¿Qué pasa si se cumple con todos los requisitos? Es decir, a la persona que se le va a aplicar un criterio de oportunidad comparece a juicio, se le desahoga su testimonio, se aporta la información, se incorpora la prueba, el juez la valora y se obtiene una sentencia absolutoria. Es decir, no se puede condenar al beneficiario final. ¿Va a aplicar el criterio de oportunidad? Aquí, jurídicamente debería aplicar, porque en ninguna parte en el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que es requisito o es condicionante para la aplicación del criterio de oportunidad que se obtenga una sentencia condenatoria. Lo que se pide es que se aporte información verídica y útil. Si esto queda acreditado y cumplido por parte de la persona a la que se le pretende aplicar un criterio de oportunidad, debería aplicársele. Entonces, este punto también es importante que se tenga a la vista para efectos de poder entender a detalle cómo es que aplica el criterio de oportunidad. Ahora bien, también les comento algo por último que seguramente ya saben. No ha habido hasta este momento, por lo menos en la esfera nacional, criterios de oportunidad que se hayan aplicado dentro de estos supuestos, es decir, por delitos fiscales. No tenemos precedentes nacionales en donde se haya utilizado esta figura. Ha habido casos mediáticos, como el caso Rosario Robles, que aunque no es delito fiscal, se ha vuelto muy mediático, en donde se pretende utilizar la figura del criterio de oportunidad. Pero no ha habido precedentes nacionales de personas condenadas, es decir, beneficiarios finales condenados por delitos fiscales con todos estos supuestos. No ha habido, pero es un tema de política nacional, de política criminal, que el gobierno de este mandato está aplicando, y es por ello que hacemos este taller para efectos de que ustedes puedan tener un poco más claro, ustedes empresarios, ustedes asesores fiscales, cómo funciona esta figura, es decir, el criterio de oportunidad aplicado específicamente a delitos fiscales. Ahora vamos a hablar sobre la fuerza probatoria
del acusado, bien, del soplón. Recuerden que el soplón siempre va a ser un acusado, un imputado, pero se va a ofertar su testimonio, por eso lo ponemos de esta manera, el testigo del soplón. Muchas veces, o muchos empresarios dicen, bueno, ¿qué credibilidad puede tener un acusado, un imputado por delitos fiscales? Y la realidad es que, en base a las reglas del procedimiento penal, todos los testimonios, aunque sean de la persona que pudiera parecer más confiable, pueden ponerse en tela de duda. Es decir, la información que otorgue un testigo dentro de un proceso penal va a ser valorada conforme a la credibilidad del testimonio, no tanto del testigo, sino del testimonio. No podemos, dentro del proceso penal, prejuzgar a personas por su calidad personal, por sus antecedentes. Es decir, aunque sí puede ser valorado los antecedentes personales de una persona, en este caso, lo que vamos a verificar es el testimonio, lo que dice, y así es como debe ser valorado dentro del proceso penal. Para ello, primero tenemos que entender lo que establece la ley. En el artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de la libertad probatoria y señala que todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio podrán ser probados por cualquier medio pertinente, producido e incorporado de conformidad con el Código. Bien, y por otra parte, la valoración probatoria, que refiere que el tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas deshogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado. Bien, entonces, en relación a la valoración probatoria, lo que trata de decir es que todo va a ser valorado conforme a lo que se ponga o a lo que se testifique en juicio. Bien, y la libertad probatoria lo que quiere decir es que cualquier hecho y circunstancia puede probarse con cualquier medio mientras que no sea ilícito. Bien, ¿cómo es que se valora la prueba? ¿Cómo el juez puede verificar que lo que está diciendo el soplón es cierto? Porque también podemos ponernos a pensar, ¿y qué va a decir el juez? O sea, ¿va a creer todo lo que dice el soplón cuando él sabe que puede conseguir un beneficio con esa declaración? Bien, es para ello que el juez, pues, en base a su raciocinio, debe de tomar en cuenta ciertos puntos de la declaración, y para ello tenemos que acudir a la doctrina para analizar cómo el juez puede valorar una declaración. Para ello vamos a tomar como referencia lo que dice el señor juez Manuel Valadez Díaz, y en uno de sus libros, en sus obras llamadas Juicio Oral, señala que para efectos de tener como ciertos o mayor probablemente los hechos de una declaración, en este caso, se tienen que reunir ciertas características. Primera de ellas, que arrojen un relato lógico, es decir, que el testigo exponga una historia que sea creíble. Va a llegar el sapo, el acusado por delitos fiscales, y va a señalar una historia creíble, es decir, si declara en base a cómo se generaba la defraudación fiscal por parte del prestanombres, es decir, si llega y señala, no, mire, pues yo pertenezco a esta empresa, a mí me pagan tanto y me pagan por medio de una transferencia y utilizan este esquema para hacerme pagos, yo aparezco como beneficiario de las tarjetas de crédito, de las cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aporte todo eso, probablemente al juez le haya lógica y ello fortalezca su declaración. Este sería un buen ejemplo para poder señalar este punto. Por otra parte, que el relato sea congruente, es decir, que responda con la propia circunstancia del testigo y la posibilidad que tuvo de observar. En este caso, ¿qué podemos decir? El prestanombres tiene que ser claro, tiene que incorporar un relato lógico que tenga que ver con su, inclusive con la operatividad que él realizaba tal vez dentro de la empresa del prestanombres, ¿no? Del verdadero empresario que lo utilizaba para efectos de generar defraudación fiscal. Entonces, en ese sentido, sí debe de reunir estas características su testimonio, para que sea creíble y que sea valorado y tomado como mayormente cierto. Otra, que el relato no muestre espacios contrarios a la lógica.
Los jueces no son ningunos tontos, es algo que señala la doctrina del proceso penal y del proceso acusatorio en la mayoría de las doctrinas. Si ustedes piensan que van a presentar a un sapo a venderle piñas al juez, pues la verdad es que eso no va a tener resultados. Los jueces no van a valorar la prueba conforme a el valor que quiere que el Ministerio Público le dé. Bien, entonces su testimonio tiene que ser claro, tiene que llevar correlación con las actividades que se generaban dentro del rubro de la empresa del beneficiario final del delito. Si esto no se encuentra acreditado de esa manera, si se trajeron a un delincuente fiscal que ni siquiera vivía tal vez en el lugar en donde se cometieron los delitos fiscales, o que nunca lo conoció tal vez al empresario, al beneficiario final del delito, pues va a perder fuerza su testimonio. Aunque puede declarar, va a perder valor. Que se encuentre contextualizado y que dicho relato encuentre apoyo o corroboraciones con otras pruebas. Aquí es el caso de la documentación. Regularmente en temas de defraudación fiscal, en delitos fiscales siempre va a haber documentación que soporten las actividades, ya que la mayoría de las defraudaciones fiscales pues, se realizan utilizando el sistema bancario, por lo que tiene que haber estado de cuenta, por lo que tiene que existir inclusive documentación corporativa, notarial, que haga fuerte estas declaraciones. En ese sentido, así es como funcionaría la fuerza probatoria del testigo del soplón y cómo pudiera ser valorada dentro de un procedimiento penal. Aquí tenemos unas imágenes. Vemos el caso aquí de es una animación del fiscal general Alejandro Hertz ofreciendo una primera oportunidad a Rosero Robles. Aquí parece que tiene como tintes políticos, ¿no? Más que jurídicos, para que pueda contextualizar un poco más. Ahora bien, vamos ahora sí a utilizar un poquito más de ejemplos para efectos de que ustedes puedan tener una visión más amplia de lo que trata esta figura penal. Vamos a hablar ahora sobre la aplicación del criterio de oportunidad en contra de contribuyentes directos o empresarios. Ya hemos hablado durante todo este taller, pero vamos a contextualizar y enfocar un poco más para que queden claras las ideas. ¿Bajo qué escenarios puede aplicarse el criterio de oportunidad en contra de contribuyentes directos? Las formas más comunes que tienen las autoridades ministeriales para efectos de poder hacer investigaciones en contra de empresarios o contribuyentes que hayan cometido algún delito fiscal son los siguientes. Primero, vuelvo a lo mismo, investigaciones en contra del testaferro o prestanombres para efectos de posteriormente atribuirle un delito fiscal y ofrecerle posteriormente un criterio de oportunidad para que declare en contra del beneficiario final. Veamos, hay que ser claros, los empresarios regularmente utilizan esquemas complejos, muchas de las ocasiones previamente asesorados por algún abogado fiscalista, para efectos de que no aparezcan en ningún documento oficial, ni en actas constitutivas, etcétera, o utilizan distintas empresas para efectos de evadir los pagos de las contribuciones y de los impuestos. Pero pues sí quedan, ahora sí que reflejadas los nombres de otros prestanombres, ellos sí aparecen como dueños de las empresas, ¿verdad? Entonces a ellos, a los que se les imputa el delito fiscal, se les lleva ante la autoridad ministerial y posteriormente ante la autoridad jurisdiccional, ante el juez de control penal, y ya que este prestanombre se encuentra imputado, si es parte de la política y la estrategia criminal, decir, a ver amigo, sabemos que tú no eres el dueño de la empresa tal o no eres la persona que estamos buscando, pero te ocupamos. Te vamos a aplicar un criterio de oportunidad si nos dicen quién es el mero fregón de la empresa tal, porque queremos investigar a él. Nos preocupa, o parte de nuestra política es que él pague los impuestos que ha dejado de pagar. Sabemos que tú no nos puedes pagar, sabemos que no eres el propietario ni dispones del dinero de estas empresas. Entonces, no nos interesa que tú pises la cárcel o que se te consiga una condena en tu contra. Queremos ir en contra de él. Tenemos líneas de investigación que nos dicen que él es el mero bueno, pero ocupamos tu declaración. Bien, este será un escenario en donde, pues obviamente el sapo va a decir, claro que sí, si ya estás
acusado, ya estás tal vez en prisión preventiva, por supuesto que vas a acceder a declarar en contra de la persona. Vamos a pensar en un ejemplo práctico. La empresa X, representada por el suscrito, por lo relacionado al ejercicio fiscal comprendido en el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, omitió el pago del impuesto sobre la renta en calidad total a 11.784.778 pesos. Bien, el imputado directo en este caso va a ser el administrador de la empresa, el testaferro, el prestanombres, y el beneficiario final va a ser el propietario de la empresa. Les comento, les puse el ejemplo del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 porque ya en este año ya entró en vigor la reforma en materia penal fiscal. Entonces ya se consideran los delitos fiscales en ciertos supuestos de prisión preventiva oficiosa. Se tienen que dar otros supuestos, pero bueno, pudieran darse y pudiera ser que aquí el prestanombre se encuentre en prisión. Entonces aquí va a ser mucho más viable que pueda negociar un criterio de oportunidad para llegar al beneficiario final. Bien, así funcionaría más o menos este supuesto. Ahora vamos a la aplicación del criterio de oportunidad ya en contra de asesores fiscales, quienes apoyan a los empresarios a omitir el pago de impuestos. Vamos viendo ahora el mismo ejemplo. La empresa X, representada por el suscrito por lo relacionado al ejercicio fiscal, igual, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, se omite el pago del impuesto sobre la renta en cantidad total a 11.784.000. El imputado directo va a ser el propietario de la empresa y el beneficiario final va a ser el asesor fiscal. En la medida que el combate al asesor fiscal logrará que se siga ofertando este tipo de servicios a otros clientes y por ende que siga causándose el perjuicio al fisco federal con estas acciones. La política criminal del Estado mexicano es precisamente combatir a ellos, más que al propietario de la empresa, al beneficiario final, el cual es el asesor fiscal. Ellos son los principales enemigos públicos que ahorita el Estado mexicano está combatiendo, los asesores fiscales, porque saben que son ellos quienes apoyan a muchos empresarios para efectos de dejen de pagar sus impuestos, paguen menos o no paguen, mediante esquemas muy complejos de planeación fiscal, evasión fiscal. Estos serían los supuestos en los que aplicaría. Ok, vamos a platicar un poco sobre casos mediáticos. Vamos a hablar sobre el caso de Emilio Lozoya. Yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, el caso de Emilio Lozoya. Vamos a leer un artículo importante sobre aquí el caso era el caso de Odebrecht. Odebrecht usó un complejo esquema para encubrir las coimas. Aquí en este caso pues es sabido que Odebrecht utilizaba inclusive hasta sistemas secretos de comunicaciones, el DROSIS se llama, para discutir y arreglar el pago de sobornos. Estaba institucionalizado en Odebrecht el pago de sobornos a favor de políticos corruptos. ¿Qué es lo que debía señalar en este caso Emilio Lozoya en el procedimiento penal? Precisamente debía señalar cómo funcionaba este sistema complejo de sobornos, en donde al final terminaba ingresando dinero ilegal a favor de Emilio Lozoya por medio de cuentas. En este caso creo que los beneficiarios finales terminaron siendo sus familiares, su mamá y su hermana, quienes también tienen problemas penales, pues debido a que ellos eran los beneficiarios finales de estos sobornos, ¿no? Entonces, así es como funcionaba. Inclusive utilizaban nombres claves dentro del sistema de sobornos. Aquí en este caso, ¿qué es lo que se le pide a Emilio Lozoya? Que se aplique un criterio de oportunidad para que explique en proceso penal ante el juez todo este esquema de sobornos. Y con ello, pues se le va a, ahora sí que perdonar el delito por el cual se le está investigando. Que no son delitos fiscales propiamente, pero sí creo que es lavado de dinero y otros delitos, ¿no? Así es como funciona. Bien, con esto terminamos nuestro taller de delitos fiscales. Espero que les haya agradado. Estaremos subiendo un taller de manera mensual. Hay que estar siempre pendiente. Aquí en el botón, en su apartado de suscripciones, en talleres, nuevos talleres, ahí ustedes podrán ver los talleres que estamos subiendo. Si tienen duda, ahí mismo, aquí abajo, van a ver ustedes un botón en donde dice agenda una consultoría. Si tienes dudas sobre todo lo que vimos
agenda tu consultoría. Tienes derecho a ello como suscriptor y vamos a explicar a detalle todas tus dudas en relación a este tema y seguimos aquí resolviendo sus dudas en materia penal fiscal. Muchas gracias a todos por su tiempo.